chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Sol y están bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy creo que ya se spoilearon por, supongo, el título acerca del tema que trataremos. Y es que, así como vieron, el tema de hoy es sobre la bacteria Yersinia, más en específico sobre la bacteria Yersinia pestis. Esta tiene la verdad bastante recorrido histórico y por eso se me hace bastante importante abordarla. Esta tiene un aproximado de 26 especies diferentes, pero de las cuales solo 3 son las que causan o pueden causar enfermedades, o la más importante, causantes de enfermedades en los seres humanos, que son las especies Yersinia enterocolítica, Yersinia pseudotuberculosis, especies importantes en la historia, pero que realmente causan únicamente una diarrea autolimitada. ¿Qué significa autolimitada? Una diarrea que sin necesidad de tratamiento médico esta va a curarse de manera libre por medio de nuestros guerreros, es decir, nuestro sistema inmune. Y luego, la importante y la protagonista de esta historia, la Yersinia pestis, donde si averiguamos acerca de la etimología, podemos ver de que el género Yersinia es gracias o en honor a un bacteriólogo franco-suizo llamado Alexandre Yersin, que aisló como tal el bacilo de la Yersinia y se puso este nombre en consecuencia a su apellido, Yersin. Pero bueno, ¿de dónde viene como tal el nombre o la etimología de la especie? Pestis. Pestis viene gracias a que esta pequeñita bacteria es nada más y nada menos que la causante de 3 grandes epidemias a nivel mundial con grandes destrozos, los más grandes que se pueden imaginar. Pero ¿quién es Yersinia pestis? Y bueno, el día de hoy les hablaré con muchos rodeos. Y con rodeos me quiero decir que les contaré el inicio de esta bacteria. Para ello remontémonos al Neolítico, la Edad de Bronce. Aquí podemos observar una bacteria que no es la especie Yersinia pestis como tal, sino que era una bacteria ancestra de la Yersinia pestis, pero que aún no sería catalogada como tal. Pues déjenme decirle unas cuantas cositas. Y es que se cree que la bacteria Yersinia pestis es una divergencia genética de la anterior o su antecesora, Yersinia pseudotuberculosis, que sigue viva hoy en día. Y bueno, ¿cómo pasa esta historia de una bacteria que causa diarreas autolimitadas, enfermedades intestinales, a una bacteria causante de los mayores desastres en la historia? Y es que para aquel entonces hay unos vestigios que se catalogan como los linajes pre-LNBA y los linajes LNBA negativos, los cuales son unas especies que parecen a nivel genético sucesoras de la Yersinia pseudotuberculosis, pero no eran ellas como tal. Y se caracterizan porque, a diferencia de la Yersinia pestis, estas no podían sobrevivir o tenían a nivel genético una composición que aún no podían sobrevivir dentro de la pulga. Algo súper relevante para los que les contaré después. Y es que bueno, no es hasta hace unos aproximadamente 3.300 años que se encuentran otros linajes, categorizados como los linajes LNBA positivos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el negativo y el positivo? Es que esto nos habla específicamente de 2 genes. La presencia del gen YMT nos habla de la capacidad de sobrevivir dentro del intestino de la pulga, muy importante. Y el gen URD o la ausencia del gen URD nos habla de que ésta ya no podía sintetizar la urea, por ende no podía tener como producto final lo que se conoce amonio, lo que podía erradicar su existencia entera. Es decir, nos habla acerca de la bacteria y su comportamiento o su relación con el vector. Es decir, ya cómo funciona para que esta bacteria no le pueda ocasionar daño a este vector y cumpla su función, es decir, de transporte para el enemigo real de la bacteria, sus hospedadores finales. Un dato bastante interesante es que vestigios de esta bacteria se encontraron en lugares totalmente opuestos de Europa, es decir, puede ser unos en España y otros en Rusia, lo que da a relucir diferentes teorías al respecto. Como podemos observar, a diferencia de otros organismos donde vemos que su ancestro en común está extinto, esta ocurre o nos da a notar que tiene una especiación relativamente muy reciente.
es bastante joven, lo que nos deja analizar bastantes características históricas. Como nombramos anteriormente, fueron 3 pandemias, 2 de las más grandes en la historia. La primera conocida como la plaga de Justiniano, la cual probablemente provenía desde Etiopía y entró al Imperio Bizantino, el cual era gobernado en aquel entonces por el emperador Justiniano. Se relata que había una cantidad de muertos donde sobresaturaban tumbas hasta desbordar. Inclusive llenaban torres, los lanzaban a los acantilados, lo que daba un olor en el ambiente, la verdad, no muy agradable. Devastó Gaza, Jerusalén, Etiopía, Constantinopla, entre muchísimos otros. Todos estos relatos son uno de los más antiguos conservados de la historia de la humanidad. Esto fue escrito por Procopio, alguien que se encargó de difundir esta información de una manera bastante analítica a comparación de las creencias que existían en aquella época, y dejó a relucir entre sus escrituras las manifestaciones clínicas que hasta el día de hoy sigue presentando la bacteria, que es por lo que se conoce característicamente, y no es nada más y nada menos que los bubones. Por ello es que también se le conocía antes como la peste bubónica. Según las estimaciones demográficas de aquella época, que era del siglo VI, ocurrió una muerte del 26% de la población, lo que daba a reflejar un aproximado 25 a 50 millones de personas en Europa. Un dato interesante es que en aquella época hasta el mismo Justiniano llegó a enfermar, y esto la esposa lo catalogó como una posible alerta al trono, y acusó a grandes guerreros de la época como eran los guerreros Vises y el gran Belisario. Hay de hecho un cuadro donde se observa a Belisario pidiendo limosna, y es que a ellos se le quitó absolutamente todo su poder por esta creencia. Posteriormente, a mediados del siglo XIV, hubo una reemergencia de esta enfermedad, causando la mayor epidemia en la historia europea. Nada más y nada menos que la peste negra, en la cual se especula que tuvo sus orígenes o entró a través de rutas comerciales de Crimea. Actualmente se tienen cifras aproximadamente de 70 a 200 millones de personas fallecidas a causa de esta pandemia, nada más que un 30-60% de la población europea. Hay que destacar que de manera simultánea ocurrieron diferentes epidemias en diversos lugares del mundo, de manera que se solapa la peste negra en Europa y una epidemia que ocurre tiempo después de origen chino, originaria de la provincia de Yunnan, expandida probablemente gracias a los barcos de vapor. Es a partir de este siglo, es decir, el siglo XIX, que los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de manera casi simultánea, descubren o aíslan la bacteria, denominada hoy en día, como les mencioné, Yersinia. Es que se estandariza la información de que esta enfermedad era producto de una bacteria que se encontraba dentro de un vector que eran nada más y nada menos que las pulgas de los ratones. Resulta que estos roedores se alimentaban de granos. ¿Y dónde estaba este grano? En diversos graneros, molinos, casas, lo que hace más factible que los vectores o los parásitos de las ratas llegaran a saltar y tener contacto con los humanos. Esta última pandemia, originada en China, se cree que tuvo una gran expansión a nivel global, ya que por los comercios y los barcos a vapor se estima que llegó a Brasil y Sudáfrica, expandiéndose de esta manera por todos los continentes. De hecho, para este año 2026, la OMS sigue categorizando a esta enfermedad como una enfermedad reemergente, con focos activos precisamente en lugares como Madagascar, Perú y República Democrática del Congo. Es que, ¿cómo relacionamos la genética con este devenir histórico de la bacteria? Es decir, cómo vemos de que pasa de una bacteria intestinal, la Yersinia pseudotuberculosis, al gran paso evolutivo, divergencia evolutiva de la Yersinia pestis, donde nos ubicamos en Asia Central, específicamente en Mongolia, durante el enfriamiento del Sartán, y nos vamos directamente hacia un animalito que, a diferencia de lo que creíamos o podemos creer, no es el ratón, sino la marmota mongola. Y es que dentro de sus características es que durante el invierno él construye una madriguera para hibernar. Entonces esta madriguera se caracterizaba por
crear un tapón a partir de piedra, tierra y sus propias heces fecales. Y es que por el entorno frío, las pulgas al reproducirse liberaban sus larvas, y estas larvas, buscando calor, se relata que se introducirían a lo que sería la mucosa bucal de la marmota. Aquí es donde se habla acerca de la realización de una posible hematofagia, es decir, que se alimentaban de sangre dentro de la mucosa bucal de lo que serían las marmotas. ¿Y qué pasa dentro de la cavidad bucal de las marmotas? Al construir este tapón, estaba relacionada con sus propias heces, y en unas heces contaminadas con Yersinia pseudotuberculosis le daba espacio directo para que la Yersinia entrara de manera directa a través de estas pequeñas heridas que le ocasionaban las larvas de la pulga al torrente sanguíneo de la marmota. Esta bacteria, ahora con características que lo relacionan con lo que sería típicamente una bacteria sanguínea, de lo que el autor del trabajo denomina una translocación cuántica, es decir, cómo esta bacteria se adaptó a las circunstancias que fue expuesta, nos da una explicación más en concreto de los otros trabajos de investigación a nivel molecular, a nivel genético. ¿Cuáles son las diferencias que tiene esta bacteria y cuáles son las diferencias entre cada linaje de esta bacteria que podemos observar? Esta fue simplificando muchas de sus características originarias de ADN para volverse una bacteria mucho más simple genéticamente, pero mucho más audaz. Esta simplificación genómica se da a conocer por una serie de cambios que suceden a nivel post-transcripcional. Y bueno, antes de que nos vamos a un enredo, ¿a qué nos referimos como unas modificaciones post-transcripcionales a base de las sRN? ¿Qué son las sRN? Pues las sRN no son más que una molécula de origen proteico que nos permite, de una manera simple de explicarlo, como activar y desactivar genes de acuerdo a la exposición del entorno. Son como una serie de sensores que nos permiten, es decir, que al transcribir la información genética nos permite decir, ok, activa esto o frena esto de acuerdo a lo que perciba, lo que sensa del entorno, que sería lo más correcto. Estos, en compañía de otros genes como lo son el HFQ, una chaperona bastante importante para que pueda ayudar a las sRN a completar su trabajo, y la otra proteína, SSPA, o proteína de bendición para la supervivencia, algo así se llamaba, le dan una capacidad impresionante a la bacteria de sensar su entorno. Eso es lo que permite que dentro de la pulga, un animal con una sangre fría, donde hay una temperatura bastante baja a diferencia del humano, y un entorno inmerso donde hay bastante cantidad de calcio en comparación con el humano, permite que la bacteria inactive los genes de virulencia y active los genes de la reproducción, que estos hacen que a su vez se produzca mayor cantidad de coagulasa. ¿Y qué hace la coagulasa? Como se pueden imaginar, hace que la sangre que chupa la pulga se coagule, se vuelva más espesa, y entonces en su proventículo se queda atascada la sangre, lo que hace que la pulga no pueda comer más. Y una pulga hambrienta hace que ésta se vuelva loca y necesite comer, por lo que hace que la pulga se convierta mucho más activa y busque picar más, y hace otro mecanismo, que es que durante la picadura la pulga regurgite la sangre, inoculando de esta manera a lo que sería la bacteria. Diferencias clave que permite que esta enfermedad llegue a ser una enfermedad sistémica altamente mortal. Pero bueno, es bastante crítica la diferencia de lo que puede ocasionar esta bacteria a diferencia de sus primas, la bacteria Yersinia pseudotuberculosis y la Yersinia enterocolítica, con sus diarreas autolimitadas generalmente. Hablemos entonces acerca de la patogenia. ¿Cómo esta bacteria puede causar sus manifestaciones? Esta bacteria puede tener dos recorridos. Puede tener un recorrido a nivel linfático y un recorrido a nivel sanguíneo. Cuando vemos el recorrido a nivel linfático, podemos ver que estas bacterias tienen la capacidad de burlarse del sistema inmune. ¿Cómo? Pues al llegar los macrófagos, estos fagocitan a la bacteria, pero no llegan a formar un fagolisosoma. Un fagolisosoma no es más que, vamos a decirlo, como una cápsula que va a empezar a inocular ácidos para poder matar al intruso, que sería la bacteria. Pues esta bacteria tiene un mecanismo denominado las proteínas CHOP, que estas proteínas CHOP son factores de virulencia que se activan en las presencias que existen justamente en el humano
que no existen en la pulga, que es un medio mucho más alto de temperatura y un medio con un calcio mucho más bajo. Inactivan entonces las actividades de reproducción y activan entonces las actividades de virulencia, de exterminio, de aquí me reproduzco, aquí mato, aquí como, aquí me nutro. Entonces esta bacteria empieza a través de su transporte privado, que serían los macrófagos, llegan a los ganglios linfáticos. Dentro de los ganglios linfáticos, aquí empiezan a reproducirse, evadiendo todo su sistema inmune, empiezan a reproducirse, empieza a proliferar, mientras mueren los macrófagos y mientras intentan acceder a otras células de los ganglios linfáticos, empiezan a liberar una serie de toxinas, empieza a haber una inflamación intensa dentro del ganglio linfático, lo que causa la manifestación clínica conocida como los bubones. Ahora, si vamos al otro recorrido, es decir, el recorrido sanguíneo, que puede acceder directamente a la sangre o puede ya de una vez de haber causado la manifestación de peste bubónica y haber aglomerado todos estos ganglios linfáticos, van hacia la sangre. Puede ir a estos diferentes recorridos, pero el punto es que llega a la sangre, causando la manifestación que se denomina como peste septicémica. Esta peste septicémica es la difusión de la bacteria hacia la sangre. Podemos recordar entonces todo el recorrido de la sangre. La sangre va a recorrer por el hígado, los riñones, va a recorrer por todo, absolutamente todo el cuerpo, dándole acceso a la bacteria de proliferar y de causar esta respuesta inflamatoria en todo el cuerpo, en diferentes tejidos, en el que ella mejor le aparezca y en la que ella mejor pueda conseguir los nutrientes que necesita para proliferar. Ahora, llega una tercera manifestación, que es la peste neumónica. Es aquella agravada, aquella que ya a partir de la sangre llegó por la circulación pulmonar y empezó a inflamar los tejidos pulmonares. Empezó a inflamar a los bronquios, causando necrosis. Y es lo que da en la clínica la tos y la tos con sangre, causando a su vez que esta bacteria se pueda diseminar al resto de su entorno por las micropartículas de la saliva, es decir, causando peste neumónica de origen primario o de origen secundario. El primario sería de persona a persona y el secundario sería una peste que ya primero llegó por origen linfático, pasó a la sangre, causando la peste septicémica y finalmente llegó a los pulmones, arrasando con todos los tejidos a su alrededor. O lo más crítico del caso es que la verdad esta bacteria todavía es muy tratable por el control que tiene. Actualmente es muy tratable. Un antibiótico de origen intracelular es súper factible para ella, pero que en las épocas de la historia que pudimos observar anteriormente no existían, no sabíamos ni qué era. Y bueno, ese fue todo el video de hoy. Si les gustó, recuerden darle like y comentar ahí abajo. Recuerden siempre con el respeto y bajo todas las críticas constructivas. Pueden dejar ahí abajo sus comentarios de cosas que pueden mejorar o pueden debatir, comentar al respecto de esta bacteria. Si tienen otro conocimiento que no haya mencionado, me lo pueden decir, me pueden dejar aquellos artículos de investigación. Si son nuevos o actualizados, muchísimo mejor. Si son especialistas en el área, me pueden dejar toda la información que tenga. Estoy encantada de saber mucho más sobre esta bacteria. Y recuerden que van a encontrar todos los enlaces, toda la bibliografía de donde yo investigué ahí abajo en la cajita de descripción. Léanlo, por favor. Necesito que no ser la única loca que se comió estos trabajos. Necesito que todas las personas que hicieron estos trabajos tengan más conocimiento, tengan más lectores. Son trabajos bastante grandes, son trabajos con mucha gente detrás, con muchos equipos, y me parecería increíble que los lean, que se les dé mayor importancia, mayor relevancia. Y bueno, pues gracias. Chao.